El 8 de marzo de 2014, un vuelo de Malaysian Airlines despegó de Kuala Lumpur. Pero no llegó a Beijing, su destino. Hasta la fecha, nadie sabe sobre el paradero de este vuelo. Pero después de 8 años finalmente hemos encontrado una pista sobre la ubicación de este avión. Bienvenido una vez más en los vídeos de Viaje Narrativo. Espectadores, la fecha fue el 8 de marzo de 2014, es decir, hace unos 8 años, el vuelo MH370, un avión de Malaysian Airlines, estaba destinado a despegar de la capital de Malasia, Kuala Lumpur, y aterrizar en Beijing, la capital de China. 2 pilotos, 10 tripulantes de cabina y 227 pasajeros estuvieron presentes en ese vuelo. La mayoría de los pasajeros pertenecían a China. Ambos pilotos tenían mucha experiencia. Capitán Zahari Ahmad Shah, de 53 años, tenía 33 años de experiencia de vuelo. Mientras que el copiloto de 27 años Farooq Abdul Hamid era un piloto junior con 7 años de experiencia de vuelo. Este avión era un avión Boeing 777 de 11 años de antigüedad, en el que no hubo ningún problema de ningún tipo. Este avión tampoco fue víctima de ninguna falla mecánica o eléctrica en el pasado. Lo que quiero decir es que fue completamente un vuelo regular, corriendo entre Malasia y China, que solía volar de Malasia a China o de regreso a Malasia desde China después de volar durante 5 horas y 34 minutos diarios. Pero hoy no fue un día normal para este vuelo, más bien era mucho más que anormal. Por supuesto, se suponía que el vuelo MH370 volaría durante 5 horas y 34 minutos, pero antes del despegue, estaba cargado de combustible, que era más de lo necesario, con el que podría volar durante 7 horas 41 minutos. Es decir, 2 horas y media más de lo que su requerimiento real. También es una práctica rutinaria de las aerolíneas hacerlo. De modo que si el avión se desvía debido al mal tiempo emergencia, entonces podría utilizar el combustible adicional. Era el 8 de marzo de 2014 y la hora era las 12:42 de la noche cuando el vuelo MH370 despegó de Kuala Lumpur según la rutina. El primer piloto Zahari estuvo en contacto directo con la torre de control de tráfico aéreo de Kuala Lumpur, antes y después del despegue. Al despegar, el avión giró su dirección hacia el mar del sur de China. Y después de 20 minutos, es decir, a la 1:09 de la madrugada, el transpóndide de la aeronave envió su ubicación GPS actual al radar de la torre de control de tráfico aéreo de Kuala Lumpur. Esta es la función automática del transpóndide para enviar su ubicación actual a los radares más cercanos después de un corto periodo. Hasta ahora todo iba según lo planeado. 10 minutos después de eso, es decir, a la 1:19 de la madrugada, cuando el vuelo MH370 salió de la jurisdicción aérea de Malasia y entró en la jurisdicción aérea vietnamita. La torre de control de Kuala Lumpur contactó con el primer piloto Zahari por última vez y dijo esto significaba que ahora el vuelo MH370 debería ponerse en contacto con la torre de control de la ciudad vietnamita de Ho Chi Minh. El primer piloto, el capitán Zahari, escuchó este mensaje y también respondió. Ni la torre de control ni el capitán Zahari lo sabían, que este mensaje de buenas noches iba a ser el último mensaje que se recibiría del MH370. En este momento habían transcurrido 37 minutos completos desde que despegó el vuelo. Ahora normalmente sucede que hasta que el avión llega a su destino, se mantiene en contacto con la torre de control de tráfico aéreo de cualquier aeropuerto importante que se interponga en su camino. Y del mismo modo, se esperaba que sucediera aquí también. Pero todo lo que estaba sucediendo normalmente hasta ahora, comenzó a volverse anormal.
Sí, exactamente 3 minutos después de su último mensaje, es decir, a la 1:21 de la madrugada, el vuelo MH370 desapareció repentinamente del radar. Es decir, el avión había desaparecido por completo desde el radar de Kuala Lumpur y Ho Chi Minh. Pero esto era completamente normal para la torre de Kuala Lumpur. Debido a que pensaban que el MH370 había entrado en el espacio aéreo vietnamita, es por eso que desapareció de su radar. Pero cuando la torre de control de Ho Chi Minh vio el vuelo MH370 desaparecer de su radar, sentían que algo andaba mal. Inmediatamente intentaron contactar al capitán, pero nadie respondió. Durante los siguientes 18 minutos, la torre Ho Chi Minh intentó ponerse en contacto con el MH370. Pero aún así no recibió respuesta del capitán. Y luego la torre Ho Chi Minh contactó con la torre de Kuala Lumpur y les informó de la situación. Ahora, normalmente en esta condición, el centro de rescate debe ser informado dentro de 1 hora. Pero la torre de control de Kuala Lumpur informó al Centro de Coordinación de Rescate Aeronáutico después de 4 horas. Y para entonces ya era demasiado tarde. Eran las 6:15 de la mañana y este era el momento en que el MH370 estaba programado para aterrizar en Beijing. Había una esperanza de que el avión pudiera aterrizar en Beijing en el momento correcto. Pero tampoco llegaron noticias positivas de allí. A las 6:32 de la mañana, se ha iniciado una operación de búsqueda en el lugar exacto desde donde el avión desaparecido. 34 barcos y 28 aviones de 7 países comenzaron a buscar el vuelo MH370 en la frontera del Golfo de Tailandia y el Mar del Sur de China. Pero desafortunadamente no había rastro del avión. Para entonces, todo el mundo se había enterado de este incidente. La televisión, los sitios web de noticias y las redes sociales mostraban solo esta noticia. Durante esto, el equipo de investigación de muchos países también se convirtió en una parte de la operación de búsqueda. Nadie fue realmente capaz de entender la razón detrás de la desaparición repentina de la aeronave de todos los radares, e incluso si se hubiera estrellado en esta área del mar, al ser un avión tan grande, se esperaba que se vieran algunos restos escombros. Esta operación de búsqueda continuó durante los siguientes 4 días. Pero aún así, no había rastro de la aeronave. Pero luego, al 4.º día, llegó una noticia. Lo que sacudió a todo el equipo de operaciones de rescate. Cuando el vuelo MH370 desapareció del radar a la 1:21 de la madrugada del 8 de marzo, había desaparecido del radar civil, pero permanecía en el radar del ejército malayo. Durante la próxima 1 hora. Y lo que sucedió después de eso fue así. Después de desaparecer del radar civil, durante unos minutos el avión comenzó a moverse hacia la derecha. Y luego dio un giro en U y regresó a Malasia. Después de 31 minutos, el avión cruzó la ciudad malaya de Penang. Y luego giró hacia el estrecho de Malaca. El vuelo MH370 fue detectado por última vez hasta este punto en el Océano Índico, hasta donde el alcance del radar militar pudo detectar. Y eran las 2:22 de la madrugada. Después de esto, el MH370 no apareció en el radar militar ni en ningún radar civil. Todo el equipo de rescate y cada persona asociada con este avión, solo estaban tratando de resolver un misterio: ¿a dónde fue el avión? Lo que más les molestaba era que porque el avión dio un giro brusco en U en la dirección exactamente opuesta a Beijing. El equipo de rescate que estaba buscando el avión en el Golfo de Tailandia y el Mar del Sur de China ahora comenzaron su búsqueda en esta parte del Océano Índico. Pero sorprendentemente no había rastro del avión aquí también.
Después de los próximos días, otra información surgió y una vez más cambió toda la situación. El avión desapareció del radar militar a las 2:22 de la madrugada, pero había un satélite con el que estaba en contacto constante. Déjame actualizarte aquí, que es normal que los aviones Boeing intenten contactar con el satélite cuando su propio sistema de comunicación falla por alguna razón. El avión intentó automáticamente ponerse en contacto con un satélite Inmarsat a 35.000 km de distancia, después exactamente cada una hora. Con la ayuda de los datos guardados en este satélite, los expertos realizaron un cálculo complejo. Así que finalmente también se conoció el siguiente movimiento del vuelo MH370. Se supo que los aviones malayos volvieron a dar un giro después de desaparecer del radar militar. Y siguió volando sobre el Océano Índico en la misma dirección durante las siguientes 5 horas. A las 8:19 de la mañana, el avión intentó conectarse al satélite por última vez. Y esta fue la última señal del MH370. Después de esto, el avión tampoco contactó con ningún otro satélite. Tampoco apareció en ningún otro radar. Fue entonces cuando el equipo de rescate comenzó a buscar el avión. En ese momento el avión estaba volando. Pero su ubicación estaba muy lejos de allí. Los expertos y el equipo de investigación creen que la conexión del avión con el satélite se perdió después de llegar a este punto curvo en el Océano Índico, a 2.000 kilómetros al oeste de Australia. Es decir, después de despegar de Kuala Lumpur, este avión tardó 8 horas completas en llegar a este punto curvo. Y el combustible total en el avión también era solo así. Por lo tanto, existe una alta probabilidad de que el MH370 se haya estrellado contra este punto curvo. Debido a la falta de combustible. Esta área curva resaltada del Océano Índico es más grande que toda la India. Y aquí se inició una operación de búsqueda en alta mar. Era muy importante encontrar el MH370 porque hasta que se encuentren el avión y su caja negra, se desconoce lo que sucedió dentro de la aeronave antes del accidente. El proceso de búsqueda del avión continuó no solo meses, sino durante muchos años. Pero no se encontró ninguna pista del avión. Después de 3 años, la operación de DEPSEA finalmente se detuvo, en el que se gastaron más de 160 millones de dólares. No se encontró ningún paradero del avión durante la operación de búsqueda. Pero en 2015, un año después de la desaparición del avión, el flaperón derecho del avión llegó a la playa de la isla de la Reunión. Esta es la parte del avión que es útil al aterrizar. Cuando se investigó este flaperón, se reveló otra horrible realidad. Los expertos creen que este flaperón no se extendió cuando el MH370 se estrelló en el agua. Y tristemente esto significa que mientras se estrella en el agua, el avión cayó al mar sobre su nariz. Muchas otras partes y restos del avión fueron encontrados en las costas de África durante los próximos años. Pero hasta la fecha, no hay ninguna pista del avión o de los pasajeros. Hasta el día de hoy, nadie sabe lo que podría haber sucedido dentro del vuelo MH370 de Malasia. Antes de que desapareciera. Algunos investigadores sospechan que el avión fue secuestrado. Mientras que algunos creen que debido a una falla eléctrica, el contacto de la aeronave con el mundo exterior se rompió y debido a la falta de oxígeno, todas las personas dentro del avión se habían desmayado. Bueno, la razón real, solo se puede conocer a partir de grabaciones guardadas dentro de la caja negra del avión, que falta en algún lugar del Océano Índico junto con el avión. En febrero de 2022, después de 8 años completos de la desaparición del MH370, una vez más se esperaba que el avión fuera encontrado.
Richard Gouffrey, un ingeniero aeroespacial británico retirado, ha afirmado que ha descubierto la ubicación real del avión a través del análisis de propagación de señal débil. Y sorprendentemente, la ubicación precisa que Richard ha mencionado está presente en la misma zona curva del Océano Índico. Richard cree que el naufragio de la desaparecida Melaschen Airlines yace a 4.000 metros debajo del océano en el punto exacto que había mencionado. Esta profundidad es la misma que donde el Titanic estuvo durante 74 años, antes de que fuera descubierto en 1985. Ahora, ¿qué tan seriamente lo hacen las autoridades de Malasia? Tomemos el reclamo de este ingeniero aeroespacial retirado y si se inicia o no una nueva operación de búsqueda en este lugar, solo el tiempo lo dirá. Espero que les guste y compartan este vídeo de viaje narrativo. Soy Rosa. Nos encontraremos en otro vídeo increíble.